Hola a todos, espero que estén muy bien. Anteriormente habíamos visto en un video cómo podíamos insertar tablas dinámicas desde Excel. Ahora vamos a hacer un proceso similar, pero enfocado esta vez en los gráficos más que en la tabla dinámica como tal. Ahora vamos a situarnos dentro de la tabla, que es una tabla básica que habíamos usado antes con vendedores, productos y cantidad de ventas y valores, en fin. Seleccionando esa información vamos a irnos a insertar y en la parte derecha vamos a poder ver la opción de insertar un gráfico dinámico. Vamos a seleccionar allí. Nos va a aparecer un menú similar al de las tablas dinámicas donde él solo reconoce cuáles son los datos, el rango de los datos a utilizar. Nos da la opción también de crear en una hoja nueva o una hoja existente. En este caso podemos darle la opción de que nos cree en una hoja nueva nuestro gráfico dinámico. Vamos a dar a aceptar y tenemos algo como eso. Es similar a la tabla dinámica, pero vemos que tenemos en este caso dos cuadrantes. Uno donde se va a reflejar la información dinámica, los datos, y otro donde se va a crear o va a mostrar el gráfico como tal. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por ejemplo seleccionando el precio unitario de nuestros datos. Y al este ser un campo numérico, automáticamente se va a situar en valores, aunque yo no lo arrastre. Como vemos en nuestra hoja de datos, todos los valores de precios, ingresos o ventas son numéricos, al igual que cantidad de ventas. Por eso, al utilizarlo desde esta parte, automáticamente los va a leer. En este caso ya nos está mostrando un gráfico con ese dato. Ahora, digamos que yo también quiero saber los vendedores que tienen ese precio unitario como tal. Vamos a arrastrar el nombre del vendedor hasta los ejes o las categorías. Y como vemos, ahora tenemos toda la información del precio unitario de cada uno de los vendedores. Como vemos, se sitúan en la parte del eje, en la parte de abajo, y el valor unitario, los rangos, se sitúan a la izquierda de nuestro gráfico. De esta forma lo que podemos hacer es jugar con nuestros valores para crear nuestro gráfico como tal. En este caso, digamos que no estoy conforme con mi gráfico y quizás lo quisiera cambiar. Eso lo podemos hacer muy fácilmente. Nos podemos ir a el diseño y aquí vamos a poder ver todas las opciones de diseño que tenemos disponibles para nuestro gráfico inicialmente dinámico. Son los mismos diseños que tendríamos cuando hacemos un gráfico normal como tal. Si quizás no solo queremos cambiar el diseño, sino que también queremos cambiar el tipo de gráfico, lo podemos hacer dando clic derecho en nuestro gráfico. Vamos a seleccionarlo por acá y luego vamos a cambiar el tipo de gráfico con esta opción. Se nos va a desplegar una columna donde están todos los tipos de gráficos que existen y que podemos utilizar. En este caso, digamos que yo quiero cambiar mi gráfico a un tipo de gráfico por áreas. Simplemente lo selecciono, voy a presionar en aceptar y automáticamente va a cambiar mi gráfico a ese estilo, y también pues puedo cambiar sus detalles. Así que de esta forma tan sencilla podemos cambiar, o mejor dicho, crear gráficos dinámicos usando nuestras tablas y nuestros datos en Excel. Espero que haya sido claro. Ya lo demás, el tipo de gráfico y la forma en la que se muestran los datos, ya es un poco más de jugar con la ubicación donde los colocamos. Y bueno, creo que poco a poco, entre más se practique, van a ir explorando hasta que lleguen a un tipo de gráfico que ya acomode la que ustedes busquen. Por este video no sería más, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.